Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este ciclo que abrimos en el día de hoy, de aproximación a las iglesias orientales. Queremos agradecer a los más de 300 inscriptos que se han registrado para asistir a la conferencia y la enorme cantidad de personas que nos están siguiendo en vivo a través de nuestro canal de YouTube, uca.edu.ar/IQVivo. Queremos también comentarles a todos los que se encuentran en conexión que esta charla está siendo grabada, de manera tal que estará disponible para todos ustedes en el sitio de YouTube institucional de la UCA, UCA-ARG, y también en el portal del Instituto de Cultura Universitaria, en la página web de la UCA, que es uca.edu.ar/IQ, unos días después de que esté finalizada la charla. Vamos ahora sí a abrir este evento haciendo una contextualización justamente del marco que queremos darle a este ciclo de aproximación a las iglesias orientales. Esta actividad es organizada por la Cátedra Pontificia de la Universidad Católica Argentina en colaboración con la Facultad de Teología de nuestra misma universidad y se enmarca dentro del ciclo de diálogos con la cultura que promueve nuestro Vicerrectorado de Integración a través de su Instituto de Cultura Universitaria, cuyo director está aquí presente. Ahora presentaré a cada uno de nuestros oradores que nos acompañan. Los diferentes testimonios serán presentados en el siguiente orden. Hablará primero el padre Gustavo Boquín, vicerrector de Integración. A continuación hará lo propio el licenciado Albelda, director de nuestro Instituto de Cultura Universitaria. El padre Jorge Scampini, que se hace presente a través de un video que nos ha dejado para compartir. Y por último, el licenciado Marco Galo, director de nuestra Cátedra Pontificia. Este ciclo se inspira en la Carta Apostólica Orientale Lumen de San Juan Pablo II, escrita en 1995, donde se afirma significativamente lo siguiente: los hombres y las mujeres de Oriente son para nosotros signo del Señor que vuelve. No podemos olvidarlos, no solo porque los amamos como hermanos y hermanas, redimidos por el mismo Señor, sino también porque la nostalgia santa de los siglos vividos en la plena comunión de la fe y de la caridad nos apremia, nos grita nuestros pecados, nuestras incomprensiones recíprocas. Hemos privado al mundo de un testimonio común que tal vez hubiera podido evitar tantos dramas e incluso cambiar el sentido de la historia. Es en este espíritu de fraternidad y acercamiento al patrimonio de las iglesias cristianas de Oriente que se inspira esta serie de encuentros, siguiendo los pasos ecuménicos tan significativos llevados adelante por nuestro Papa Francisco, que habla con referencia al testimonio de ellas como el ecumenismo de la sangre, es decir, de los mártires. Bienvenidos a todos. Le doy la palabra al padre Gustavo Boquín. Los invitamos también a través de nuestro chat en YouTube a que nos vayan acercando también sus proveniencias, de qué lugares de la Argentina o de Latinoamérica o del mundo están participando, si también luego los mencionamos. Muchas gracias. Adelante, padre Gustavo. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este encuentro en donde vamos a compartir la riqueza de la historia, de la cultura, de la espiritualidad de estas iglesias orientales que están vivas en nuestra patria, porque recibidos los inmigrantes, ellos vinieron con su identidad religiosa y cultural, y por lo tanto, en nuestra patria están presentes estas distintas expresiones de la única Iglesia de Cristo que se manifiesta en estas iglesias orientales. Por eso aprovecho a agradecerle al licenciado Marco Galo y también a todos los participantes por llevarnos a poder compartir esta riqueza, que como ustedes saben, fue teniendo a lo largo del tiempo
momentos críticos ya en los inicios, porque una vez que se establecieron las comunidades cristianas, las comunidades católicas, empezaron distintas cuestiones acerca de la persona de Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Qué era Jesús? Todos creían que Jesús era Dios, pero era también hombre, era plenamente hombre. Por eso en el siglo V se produjo una controversia muy fuerte porque Nestorio, un teólogo, afirmaba que Jesucristo tenía dos naturalezas completamente independientes entre sí. ¿Qué es la naturaleza? Responde a la pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es Jesucristo? Es Dios y hombre. Pero él decía que era completamente distinta y estaban separadas, eran independientes estas dos naturalezas, la divina y la humana. Apareció otro señor, Eutiques, que decía que no, Cristo tenía una sola naturaleza, la divina. Por eso en el año 451 se reúnen los obispos en Calcedonia y allí determinan qué es lo que siempre ha creído la Iglesia. Y es lo que nosotros justamente les compartimos ahora, esta definición del Concilio de Calcedonia que las iglesias van a asumir, las iglesias católicas en la antigüedad. Siguiendo a los santos padres, todos a una vez enseñamos que ha de confesarse a un solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad. Dios verdaderamente y el mismo verdaderamente hombre de alma racional y de cuerpo, consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad y él mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad. Semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Engendrado del Padre antes de todos los siglos en cuanto a la divinidad, y al mismo en los últimos días, por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad. Que se ha de reconocer a uno solo, y él mismo, Cristo, Hijo, Señor, unigénito en dos naturalezas. Y fíjense qué precisiones. Dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. En modo alguna borrada la diferencia de naturalezas por causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad. Como vemos por el ejemplo en el Evangelio, ¿qué quiere decir cada naturaleza su propiedad? Lo vemos a Jesucristo caminando sobre las aguas, su identidad divina, haciendo milagros, su naturaleza divina. Pero también lo vemos llorar ante la muerte de Lázaro, o sentir angustia ante la inminencia de la pasión y de la muerte en Getsemaní, su naturaleza humana. Cada naturaleza su propiedad, y concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis, no partida o dividida en dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo unigénito, Dios, Verbo, Señor Jesucristo, como de antiguo acerca de él nos enseñaron los profetas y el mismo Jesucristo, y nos lo ha transmitido el símbolo de los padres. Por eso, justamente, queremos iniciar este camino de encuentro, de comprensión, para conocer en las mismas personas que viven esta fe en las iglesias orientales, su experiencia de fe, la riqueza de su liturgia, de su espiritualidad, de su historia. Y de ese modo crecer, como nos decía el Papa Juan Pablo II, el Papa Francisco, en caminos de encuentro hasta llegar a la unidad que el Señor pidió. Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Gustavo, por tus preclaras palabras. Invitamos a todos los que están siguiendo esta conferencia que si tienen preguntas para realizar, a través del chat nos las pueden acercar y se las transmitimos a los oradores. Quiero comentar que tenemos una conexión
prácticamente en todo el país. Tenemos amigos de Entre Ríos, Misiones, Catamarca, Neuquén, Mar del Plata, Tucumán, Chubut, Santa Fe, también de provincia de Buenos Aires, Morón, Caseros, O'Higgins y Ciudad de Buenos Aires, también de la República Hermana del Perú, y profesores de nuestra Facultad de Teología que mandan saludos, que también están conectados siguiendo esta charla. Le voy a dar la palabra al licenciado Ricardo Albelda, director del Instituto de Cultura Universitaria, quien va a continuar con la exposición. Adelante. Muchas gracias, Pablo. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la presencia en este seminario que nos aproximará al conocimiento y reflexión sobre las iglesias orientales. Quisiera en este espacio fundamentar la importancia de este acercamiento a la riqueza cultural y específicamente espiritual de tales antiquísimas confesiones. Me mueve para hacerlo no solamente un interés personal, sino también institucional de esta unidad académica que dirijo. En efecto, el Instituto de Cultura Universitaria, quien coorganiza la actividad, forma parte de este vicerrectorado de integración de la universidad, junto con la misma cátedra pontificia, la otra organizadora de este evento, el Instituto de Pastoral, el Instituto para la Integración del Saber, el Instituto para el Matrimonio y la Familia, y la Coordinación de Compromiso Social y Extensión. Esto es, formamos parte del mismo corazón de la universidad que se abre al encuentro con la cultura. Principalmente, el Instituto es responsable de la formación específicamente humanista cristiana, tanto hacia adentro como hacia afuera de la universidad. Hacia adentro se ocupa de la animación y docencia filosófica y teológica, en gran parte de las carreras de grado y de pregrado de la universidad. Y hacia afuera se ocupa de la organización de estos cursos, jornadas, conferencias o similares que proponen un diálogo entre la fe pensada, la fe vivida y la fe compartida con los demás. En el fondo, el objetivo que perseguimos siempre es el mismo: compartir una experiencia de fe, ofrecer razones para una esperanza renovada y testimoniar la caridad, todo en búsqueda del Dios vivo. En este camino de búsqueda incansable de Dios es el que se inscribe esta actividad. Y creemos que no puede hacerse sin el necesario diálogo ecuménico. También me animaría a decir diálogo interreligioso. Bien dice la Constitución Dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, en el número 13, cito textualmente: entre todas las gentes de la tierra está el pueblo de Dios, porque de todas recibe los ciudadanos de su reino. En la comunión eclesiástica existen iglesias particulares que gozan de tradiciones propias, permaneciendo íntegro el primado de la cátedra de Pedro, que preside todo el conjunto de la caridad, defiende las legítimas diferencias y al mismo tiempo procura que estas particularidades no solo no perjudiquen a la unidad, sino que incluso cooperen a ella. Y más adelante, 2 números después, en el número 15, el mismo documento, refiriéndose a los hermanos cristianos no católicos, señala: la Iglesia se siente unida por varios vínculos con todos los que honran con el nombre de cristianos, pues el Espíritu promueve en todos los discípulos de Cristo el deseo y la acción para que todos se unan en paz, de la manera que Cristo estableció un solo rebaño y bajo la guía de un solo pastor. Fin de la cita. La realidad eclesial, como bien dice nuestro Papa Francisco en Evangelii Gaudium, es un poliedro que refleja la confluencia de todas las parcialidades que en él conservan su propia originalidad. La unidad en la diversidad resulta así un don y un desafío permanente para nuestra Iglesia. Bien, no es mi intención transitar este camino ecuménico de búsqueda del Dios vivo a partir de las enseñanzas del magisterio de la Iglesia post-Vaticano II. Eso lo hará a continuación y de manera magnífica
el director de la Cátedra Pontificia Marco Galo. Tampoco trazar ese camino de búsqueda desde la teología. El padre Gustavo Boquín inició esa reflexión, el padre Jorge Scampini la continuará y seguramente será retomada también por los próximos invitados a este ciclo. Intuyo también que ahí lo que harán es profundizar ese valioso camino teológico del espíritu de tanta riqueza para la teología oriental. Quisiera en este espacio, si se me permite, relatar un camino personal de búsqueda que me ha acercado enormemente a estas iglesias y que invito también a ustedes a conocerlo. Mi encuentro con las iglesias orientales y en pos de aquella búsqueda del Dios vivo no vino por la teología, el camino de la verdad, sino por el camino del bien, es decir, el modo de vida propio de un creyente y de la belleza, la contemplación de la fe, aun cuando ciertamente fuera en ocasión del estudio teológico lo que despertó ese interés. Profundizando las iglesias cristianas de tradición oriental, con sus diferentes grados de organización, de autonomía, ritos, costumbres, tradiciones y teología particular, encontré una vivencia espiritual absolutamente distinta al cristianismo occidental o latino, y diría más, deslumbrante. Ese deslumbramiento espiritual lo hallé tanto en aquellas iglesias de rito oriental que han estado en plena comunión eclesiástica, o bien desde siempre, o bien paulatinamente, con la Iglesia Católica, como las patriarcales católica armenia, católica maronita, católica greco-melquita, o la archiepiscopal greco-católica ucraniana, estas 4 presentes en la Argentina, como también en aquellas que no están en comunión plena con la Iglesia Católica. En ese sentido me refiero tanto a la primitiva Iglesia siria del Oriente, que acepta los 2 primeros concilios ecuménicos, Nicea y Constantinopla, las iglesias ortodoxas orientales, o las antiguas, también llamadas antiguas iglesias orientales, tanto las de rito alejandrino, como también la siríaca o armenia, que aceptan los 3 primeros concilios de la Iglesia, como también las 15 iglesias ortodoxas, o también llamadas iglesias ortodoxas bizantinas, separadas en aquel gran extrañamiento del año 1054, y entre las que solo menciono las de Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, es decir, los patriarcados orientales reconocidos en Calcedonia. Bien, la cristiandad oriental ha aportado y aporta no solamente grandes teólogos especulativos, Juan Crisóstomo, Basilio el Grande, Gregorio de Nacianzo, Atanasio, Gregorio de Niza, los cirilos, tanto el de Jerusalén como el de Alejandría, sino también un camino ético ascético de búsqueda espiritual y un camino estético místico de contemplación gozosa del misterio divino. Diré breves palabras en torno a estos 2 caminos. Dentro del camino ético, fue la lectura de la Filocalia la que me permitió apreciar un itinerario espiritual que conduce desde la quietud y la paz interior a la comunión con Dios, sin abandonar ciertamente la caridad para con el hermano. La Filocalia, literalmente en griego, amor por el bien, filio kalos, es una colección de textos cristianos orientales, místicos y ascéticos, de más de 30 autores, que van desde los mismos padres del desierto y la patrística aproximadamente del siglo IV al siglo VIII, como Máximo el Confesor o Juan Damasceno, hasta autores propiamente bizantinos del siglo XIII y el siglo XIV, como el gran Gregorio Palamás o Gregorio del Sinaí. Esta obra, al mismo tiempo, fue reunida en el siglo XIX por el obispo Macario de Corinto y el monje del monte Athos Nicodemo. Los padres del desierto, que dieron origen a estos textos, como Barbio Póntico, Juan Clímaco o Juan Casiano, fueron ermitaños, anacoretas y monjes
que tras el conocido edicto de Milán en el año 313, que proclamaba, si ustedes recuerdan, al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, estos monjes se retiran a la soledad del desierto de Siria y Egipto para seguir más radicalmente a Cristo en un camino de purificación y penitencia, dado que esa radicalidad exigida por el Evangelio en el martirio de la fe ya no era posible en este imperio ya convertido al cristianismo. En esta línea del camino ético, también me introdujo, además de la lectura de la Filocalia, el conocido texto de Memorias o Relatos de un peregrino ruso a su padre espiritual, que cuenta básicamente la historia de un hombre ruso peregrinando hacia Dios, tanto exterior y físicamente como interior y espiritualmente, por medio del amor al prójimo, de la lectura de la Sagrada Escritura y de la misma Filocalia, y también de la oración. Básicamente, ambas obras tratan de la ascética esicasta. La palabra esicasta o esicarismo literalmente significa calma, quietud, paz espiritual. Y es un camino de perfección hacia la contemplación de Dios. Esto es, la práctica de la fuga mundi, el desapego del mundo, la sobriedad de la vida, la soledad, la oración, la introspección y el silencio en búsqueda del don gratuito de la contemplación, aquí en la tierra, del mismo Dios. Este camino asceta tenemos que siempre tener en claro que jamás uno puede apoyarse en uno mismo, sino más bien que despojados de esta confianza en las fuerzas humanas, debemos abandonarnos en los brazos amorosos de Dios. Solo sabiéndonos nada y sin fuerzas, es que podemos gritarle a Dios para que entre y transforme nuestra vida. Y al mismo tiempo, tomando conciencia de nuestra propia miseria, como el publicano, perderemos todo deseo de juzgar al hermano. El trabajo arduo de cada día que nos propone esta espiritualidad, trabajo de cada momento, será renunciar a nosotros mismos, cargar la cruz y seguirlo, en palabras del Evangelio. Renunciar a nuestra voluntad egoísta, madre de todo pecado, silenciar las preocupaciones y purificar nuestro corazón inquieto, pues como dice el Señor a Marta, una sola cosa es necesaria, con el fin de hacer la voluntad de Dios, es decir, que se haga su voluntad y no la nuestra. Bien dicen los padres del desierto, no es posible llenar un vaso de agua clara sin antes haberlo vaciado del agua turbia que contenía. Entablar el combate interior necesita mantener la mente en el corazón, a través de 4 características: la humildad, la atención, la perseverancia y la oración. Digo brevemente algo de esta última. La oración es el primero y el más importante medio que debemos emplear en este camino ascético, pues es el principio y fundamento de toda búsqueda de Dios. En la espiritualidad oriental, esta oración se entiende como algo incesante. No se trata de oraciones ocasionales en la mañana o en la noche, sino de la continua memoria de Dios, Neme Seu, de una vida en oración, como la propuesta por San Pablo en la carta de los Tesalonicenses: oren sin cesar. Y a ella se accede principalmente mediante la llamada plegaria del corazón, es decir, la invocación permanente del mismísimo nombre de Jesús, que va acompañando el propio ritmo de la respiración. Ella va preparando ese momento pleno de comunión con Dios, pues como también dice Pablo, todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Los starets o maestros espirituales recomiendan que al principio podamos recoger un corto versículo de los Salmos, apropiado a las necesidades de cada uno, como Señor, apresúrate en socorrerme, o crea en mí un corazón puro.
Luego se puede pasar a quizás la plegaria de procedencia evangélica más difundida en esta práctica esicasta. Jesús, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador, que es ciertamente la oración del publicano en el templo. A lo largo del día debe conservarse esta oración en el espíritu y repetirla lentamente, lo más a menudo posible, sea mentalmente, sea en voz baja. Estas plegarias cortas convienen a los que no disfrutamos del aislamiento suficiente para poder rezar las oraciones comunes, tanto de la mañana como de la noche. La soledad interior suple la ausencia de la soledad exterior. La oración así producirá calma interior, tranquila paz, amor y humildad. Pero nunca hay que olvidar en este camino que el combate interior que hay que librar con las armas de la oración no es más que un simple medio al servicio de un único fin, obtenido solo por gracia, por don divino, la unión mística con Dios, es decir, alcanzar la perla preciosa, y su iluminación, la luz que brilla sin ocaso, el despertar al entendimiento, ese estado de paz espiritual y sentimiento de armonía con el universo entero, como sabernos sostenidos en las manos amorosas de Dios. Este sicanismo forma parte del más entrañable legado espiritual y es, juntamente con la liturgia y la iconografía, uno de los grandes pilares que posibilitan la permanencia y le dan apoyo a las continuas pruebas que sus fieles tuvieron que soportar, desde los embates bárbaros, la caída del imperio bizantino, los mongoles, el avance islámico, el imperio otomano, el régimen soviético comunista y últimamente el fundamentalismo islámico. El benedictino Monseñor Martín de Lizalde, obispo emérito de 9 de julio y un experto en la materia, nos dice a nosotros, cito textualmente, el laico debe buscar la santidad cumpliendo con sus deberes de Estado, pero aspirando siempre a imitar el ideal propuesto por quienes se han apartado del mundo. Si no puede hacerlo efectivamente, tiene que hacerlo en su interior. A nosotros, los modernos, esto nos parece contradictorio, pero en realidad, en la visión global de los orientales, especialmente los bizantinos, ello forma parte de la paradoja del cristianismo, que nos invita a vivir en la tierra unidos espiritualmente a los ángeles y santos del cielo, que ya contemplan el rostro de Dios. La liturgia bizantina mantiene vivo, a través de los siglos, ese anhelo en todas las categorías decrecentes, y por eso no es de extrañar que el laico se acerque a Dios por un camino de abnegación y de renuncia, entendido de la manera ya expresada. Para comprenderlo mejor, conviene referirse a la tradición litúrgica bizantina, en sus textos y en su modo de celebración, austero y a la vez triunfal, y también reflexionar sobre el arte del ícono. Es este un reflejo de la luz celestial en la creación. Fin de la cita. Tamaña introducción me permite entonces dar el paso siguiente, del camino ético al camino estético, de la espiritualidad oriental. Dentro del camino estético, de búsqueda de Dios, el ícono, sin lugar a dudas, ocupa un lugar destacado en la tradición oriental. La palabra ícono, eikon, significa imagen. En la cristiandad designa aquella pintura sacra que, confeccionado sobre una madera, a veces entelada, representa alegóricamente el misterio cristiano. Desarrollado fundamentalmente en la tradición bizantina, aunque no por ellos ausentes en Occidente, resulta muy abundante la iconografía sobre Cristo, especialmente el Cristo que todo lo gobierna, seguramente muchos lo conocerán, el Pantocrátor, o iconografía sobre la Virgen, particularmente la imagen de la Virgen como Madre de Dios, Theotokos, y algunos también de los grandes santos, sobre todo de tradición oriental.
más allá de su belleza, dueños de un lenguaje simple y armónico, a la vez que profundamente simbólico, con imágenes estilizadas y aplanadas para subrayar justamente la dimensión espiritual de esos misterios. Están íntimamente ligados en la tradición de la Iglesia a la oración, a la piedad popular y a la liturgia, en razón de una característica especial que quisiera destacar. Están situados entre lo inmanente, es decir, lo que es captable por los ojos corporales, y lo trascendente, lo que es captado únicamente a través de los ojos de la fe. En efecto, para el creyente el ícono es ocasión o lugar teológico de manifestación de Dios, un verdadero sacramental, una verdadera teofanía. Como tal, hallar un ícono es hallar un camino espiritual que nos conduce a un encuentro místico con lo divino. Al ícono no se lo mira como una obra de arte, como cualquier cuadro de una galería. Al ícono se lo contempla. Lo visible nos conduce a lo invisible. Para el creyente, como bien dice el teólogo ruso Evdokimov, cito textualmente, el ícono no tiene realidad propia. En sí mismo solo es una lámina de madera. Y es precisamente así porque extrae todo su valor teofánico de su participación en lo totalmente otro por medio de la semejanza. Por lo que no puede encerrar nada en sí mismo, pero se convierte en un esquema de resplandor. Fin de la cita. Es un instrumento invisible para el encuentro con un Dios que se hace visible. Una ventana hacia la eternidad. Permítanme una breve digresión. En una computadora, como las que ustedes seguramente están mirando estas jornadas, también encontramos iconos. El icono de Word, el icono de Excel, el icono de YouTube. Son imágenes, pero que en sí mismas son más que una imagen. Es un canal, un medio por el cual acceden a otra realidad. Cuando yo cliqueo en un Word, no estoy cliqueando simplemente en una imagen, sino que me estoy metiendo en la realidad del Word, o me estoy metiendo en la realidad del YouTube. Bueno, el icono religioso es exactamente lo mismo. Es más que una simple imagen, sino es el medio como uno alcanza la contemplación mística con la divinidad. Es que en el fondo, los misterios son más profundamente aproximables por la vía analógica de la belleza. Un misterio no se lo puede definir racionalmente, pero se lo puede contemplar. ¿Cómo definir al misterio del amor, sino con una metáfora estética? El amor es la inclinación deliberada de la voluntad hacia una persona, como dirá el diccionario, o es como aquello que aprendimos en la escuela primaria, muchos de nosotros, ¿qué es poesía? Dice, mientras clavas en mi pupila, tu pupila soy. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. ¿No es eso el amor? ¿Qué es el dolor? La fría definición que puede traer el diccionario sobre la guerra o el Guernica de Pablo Picasso. Y la muerte, ¿no es verdaderamente el Requiem de Mozart? Digo, la música, la imagen, la poesía, tienen valor supremo para adentrarnos en lo indefinible de la razón. Y el ícono es, sin duda alguna, una sinfónica poesía hecha imagen. Como auténtico don de Dios para con los hombres mediante las manos del pintor, resulta así el más bello puente entre este mundo y aquel que nos está esperando. El mismo Concilio Constantinopolitano IV del año 870 decía lo siguiente, cito, a la manera como por medio de las sílabas puestas en el Evangelio todos alcanzan la salvación, así, por la operación de los colores trabajados en la imagen, ícono, sabios e ignorantes, todos gozarán del provecho de lo que está delante.
porque lo mismo que el lenguaje el sílabas, eso anuncia y recomienda la pintura en los colores. Fin de la cita. La luz interior que sale de los íconos y los colores son de principal importancia para comprender el significado sublime y espiritualizante de todo ícono. Son como una luz misteriosa encendida, que se enciende desde dentro de las figuras y que nunca se termina de apagar en el corazón de los hombres. En definitiva, para no extenderme más de tiempo, creo que recuperar la memoria occidental en la riqueza ética ascética y en la riqueza estética mística de la cristiandad oriental es un desafío particularmente importante para asumir en este tiempo, donde la razón parece quedar sumida en un relativismo subjetivista. La verdad no alcanza, o más bien parece no alcanzar, parece no ser evidente para todos. Quizás por eso, este camino de bondad y belleza tan magníficamente desarrollado por la tradición oriental sea el que nos permita hallar un encuentro fructífero entre el Evangelio y la cultura un tanto desorientada de este mundo que nos toca vivir. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias, licenciado Albelda, por su exposición. Tenemos muchas réplicas de esta exposición en nuestro canal de YouTube, donde ya tenemos más de 180 espectadores compartiendo esta tarde junto con nosotros. Se han sumado también personas de la provincia de Buenos Aires, de Ezeiza, de Mercedes, de Luján, y también hermanos de los países de Paraguay y Colombia. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. En el siguiente momento de este ciclo, que de a poco nos va llevando a la contemplación del misterio de lo divino en la presencia de tantos signos, como nos mencionaba Ricardo, vamos a presentar ahora el testimonio del padre Fray Jorge Scampini. Para quienes no tienen el gusto de conocerlo, es uno de los mayores teólogos argentinos que desarrolla la temática del ecumenismo. Él es dominico, trabaja desde hace muchos años como experto y perito en la Comisión Episcopal Argentina, justamente en este tema de diálogo ecuménico interreligioso y también con las otras confesiones. Los invitamos ahora a compartir el video que nos ha dejado el padre Jorge. Los dejo en su compañía. Muy buenas tardes a todos, con mucho gusto participo en esta presentación o especie de charla inaugural de este ciclo sobre las iglesias orientales. Un mundo muy vasto, muy complejo, sino numéricamente en lo que representa cada una de estas iglesias, sino por la riqueza histórica, cultural, espiritual que ellas encierran y que han conservado muchas veces como una cristalización de la única Iglesia de Cristo en medio de tantos vaivenes y circunstancias históricas que muchas veces han tenido a esta Iglesia como aquellos desplazados, marginados, incluso oprimidos de la historia. En esta breve presentación, lo único que podría hacerles sería darles algunas claves de lectura para que ustedes puedan entender las 4 presentaciones que vendrán luego, escuchando a 4 de los obispos de iglesias orientales presentes en nuestro país. En primer lugar, ¿por qué iglesias orientales? En primer lugar, porque nosotros como católicos tenemos la imagen que se fue cristalizando sobre todo en el segundo milenio de una iglesia universal, con un punto de referencia que, tal como terminó de definirse en el Vaticano I,
es el signo y el fundamento de la unidad visible de la Iglesia, es decir, la sede de Roma, pero que además se ha unificado en torno a un único rito, que es el rito latino. Las iglesias orientales no han conocido algo semejante y por eso todas y cada una de esas iglesias son autocéfalas, es decir, cada una de ellas tiene su propia cabeza. Ahora, cada una de estas iglesias se ha ido configurando, perfilando desde los primeros siglos de acuerdo a un perfil propio, que hacia el siglo IV, principio del V, ya había llegado al punto culminante de su desarrollo y que es lo que hoy reconocemos como las familias rituales. El rito no es solamente como una iglesia celebra su liturgia, sino que el rito engloba mucho más. Significa una tradición teológica, espiritual, un modo de tener o realizar las instancias que visiblemente permiten que la Iglesia se exprese y viva. Así que mientras en Occidente, podemos decir, todas las iglesias son de rito latino, cuando han desaparecido, han quedado como exponentes muy reducidos el rito ambrosiano en torno a Milán, el rito mozárabe en torno a Toledo. Sin embargo, aquí en el Oriente cristiano reconocemos 5 familias rituales. El rito copto desarrollado en torno a la sede de Alejandría, el rito siro occidental desarrollado en torno a la sede de Antioquía, el rito, podría decir, de Jerusalén, en cierto modo, aunque han recibido pues mucho influjo de la tradición bizantina, el rito armenio, el rito bizantino, en torno a la sede de Constantinopla, que es el más tardío en configurarse, y luego el rito siro oriental o rito asirio, o también desde la perspectiva católica se lo conoce como rito caldeo. Cada una de estas tradiciones habían sido ya configuradas previa a toda fractura de la unidad. Y es lo que categorías de hoy diríamos como la inculturación del único evangelio y de la única iglesia en un contexto específico. Y hasta el siglo V, cuando se experimentó la divergencia cristológica, que ha identificado algunas de las iglesias después de la ruptura, estas iglesias vivían en la comunión plena, en la fe y en la vida sacramental, con la Iglesia de Roma. Ahora bien, ¿por qué iglesias orientales? Y por una visión del mundo que a veces es binaria entre Occidente y Oriente, y que nos hace pensar y ver que incluso aquello que era el centro del Imperio Romano, sobre todo cuando este se va trasladando más desde la península itálica hacia Bizancio, termina después para la Europa occidental convirtiéndose en parte del Oriente. Pero si Bizancio significa el oriente de Europa, entonces sabemos que hay un oriente que está más al oriente, que ha sido el mundo en ámbito cristiano, el mundo sirio, el mundo persa. Por lo tanto, viene desde esa lectura hablar del mundo oriental. Podemos decir que en cierto modo para los cristianos ortodoxos griegos el verdadero oriente son las iglesias siria y asiria. Ahora bien, ¿cómo se configura este grupo y de modo gráfico cómo podemos caracterizarlo? En el gran paraguas de las iglesias orientales, de acuerdo a una referencia histórica y a una comunión que existe entre ellas, podemos distinguir claramente 3 grupos. El primer grupo es el de las iglesias precalcedonenses, es decir, aquellas iglesias que viviendo una situación de conflicto, sobre todo cristalizada en el modo de expresar conceptualmente el misterio de Jesucristo, rompieron la comunión con la iglesia del imperio. Calcedonia había sido convocado por el emperador y se establecieron como cristiandades cismáticas hasta el momento que establecieron además su propia jerarquía.
no siendo tan fácil decir cuál es la jerarquía que viene desde la fundación, por ejemplo, de la Iglesia de Alejandría o de Antioquía. Sin embargo, han conservado un ministerio episcopal en acción apostólica, han conservado la integridad de los sacramentos. Por lo tanto, desde la visión de la Iglesia Católica, esas iglesias son verdaderas iglesias. Segundo grupo es aquel de la gran Iglesia imperial que, a medida que nos alejamos de la división del imperio de Oriente y Occidente, a medida que, por una parte, el imperio de Occidente se va integrando o incorporando a los nuevos pueblos bárbaros, toma a distancia Roma de Bizancio y se produce en la segunda mitad del primer milenio lo que el padre Congar llamaba el gran extrañamiento entre Roma y Constantinopla. Los dos pulmones de la misma iglesia que se van configurando de modo diverso hasta que se vuelven prácticamente incapaces de entenderse entre sí. Porque lo que suscitó, en definitiva, el cisma de 1054 entre Roma y Constantinopla fue el gran extrañamiento. Y hay que decir, las excomuniones que se declararon mutuamente no fueron excomuniones de iglesia a iglesia, sino con nombres, entre el patriarca Miguel Celulario y el legado pontificio Humberto de Silva Cándida, que era legado del Papa León IX, que se había muerto. Pero ese ya fue el inicio simbólico de una ruptura que hasta ese momento ni después fue definitiva. Ahora bien, para señalar una complejidad, en el siglo VI, tanto en Alejandría como en Antioquía, quedaron grupos más cercanos al emperador, más helenizados, que asumieron la enseñanza de Calcedonia. Y esto hizo que en ambas sedes a la larga terminaran estableciéndose dos jerarquías paralelas. En Alejandría, la jerarquía copta, que es la iglesia mayoritaria, y una iglesia ortodoxa que asumió luego toda la ritualidad propia de la sede de Constantinopla, es decir, bizantina. Y algo semejante ocurrió en Siria, donde se dio una jerarquía que existe hasta hoy, calcedoniana, y la jerarquía siro-ortodoxa seguía más bien en la fidelidad a la cristología, se consideraba que era la que provenía de Cirilo de Alejandría. Por lo tanto, en el mismo lugar se vivía esta fractura. La ortodoxia, ya desde fines del siglo X, y claramente hasta mediados del siglo XV, fue avanzando y consolidándose en la península balcánica, parte de Europa Central y Europa Oriental. Por lo tanto, no es solamente un factor religioso preponderante que se da solamente en el mundo mediterráneo y el cercano oriente, sino que es más vasto, y de hecho de la ortodoxia, la iglesia más numerosa, se juzga que es el 85% del mundo ortodoxo, es la iglesia ortodoxa del Patriarcado de Moscú. Por lo tanto, las iglesias precalcedónicas, las que hemos mencionado serían las iglesias que llamamos antiguas iglesias orientales, en inglés se las llama Oriental Orthodox, y a ellas habría que sumar otra iglesia que no está en comunión con estas iglesias, que es la iglesia asiria de Oriente, que había asumido una cristología que afirmaba claramente las dos naturalezas de Cristo, que es la que provenía de Teodoro de Mopsuecia. Los demás consideraron que seguían a Nestor y que por eso eran nestorianos. Las iglesias ortodoxas, sobre todo en ruptura con Roma a partir del 1054, y finalmente, y ese otro factor, con la excepción de la iglesia maronita, que entró en comunión con Roma en el siglo XIII, que su rito es el rito siro-oriental, se va a dar a partir del siglo XVI y muy claramente a partir ya del siglo XVIII, la incorporación o el entrar en comunión con Roma de pequeños grupos provenientes de estas iglesias.
Quizá el único no pequeño grupo fue la Unidad de Brest, donde entró en comunión con Roma la Iglesia de la Ucrania Occidental, y que es la Iglesia greco-católica ucraniana. Este gran grupo de iglesias, algunas no tan numerosas, son lo que reconocemos como iglesias orientales católicas. De estas iglesias, de los dos primeros grupos, tenemos presencia de las antiguas iglesias orientales en nuestro país, de la Iglesia Apostólica Armenia y de la Iglesia Siro-Ortodoxa. Tanto el arzobispo de una como otra sé que tendrán a cargo dos de los encuentros que vendrán en este ciclo. De las iglesias ortodoxas tenemos presente, y ahí en Argentina, el arzobispo, el metropolita de Buenos Aires y de América del Sur, de la Iglesia Ortodoxa Griega del Patriarcado de Constantinopla, una metropolía de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía, un obispo que también es metropolita de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Moscú, y tenemos presencia también de la Iglesia Ortodoxa Serbia, y de la Iglesia Ortodoxa Autocéfala Ucrania, más allá de las iglesias orientales católicas. Por lo tanto, hay una riquísima presencia, y sin duda que la presencia en nuestro país se debe al factor inmigratorio. Entonces, muchas de estas iglesias debieron sufrir a medida que se iba desintegrando el Imperio Romano, el avance árabe, la necesidad de convivir, quizá en un sistema adverso, aunque eran muy reconocidos como religión del libro, durante los distintos imperios árabes. Mucho más complicado ha sido después el avance y el Imperio Otomano, aunque tenían este sistema llamado de Millet, donde el patriarca de Constantinopla, por ejemplo, era el etnarca o el jefe político de la nación griega, y luego muchos de los países, sobre todo de la Europa central y oriental, en el siglo XX, han conocido el régimen comunista, que las redujo, ¿no es cierto?, en gran parte al silencio total. Y últimamente, sobre todo aquellas iglesias que están en el cercano oriente, han experimentado lo que se llama ese proceso de la primavera árabe, o el intento del Estado Islámico, del cual los cristianos han sido de las primeras víctimas que han debido sufrir este gran proceso de homogeneización étnico y religiosa. Este mundo de las iglesias orientales entiendo que es un mundo apasionante por la diversidad, por la riqueza, que merecería quizá que, si bien son minoritarias, que quizá tuviéramos más conocimiento de ellos los católicos, ¿no? Porque muchas veces la realidad del mundo latino nos ha ayudado a pensar mucho la unidad como uniformidad. Y cuando contemplamos la historia de la Iglesia, cuando contemplamos sus tradiciones, con las riquezas que han tenido, cuando vemos el modo diverso de acercarse a la realidad del misterio, descubrimos que la gran riqueza del don recibido en Jesucristo, la gran riqueza que significa celebrar los misterios cristianos, puede traducirse de distintas maneras, y cómo, a pesar de esa diversidad, descubrimos esa unidad tremendamente profunda en aquello que nos ha puesto en comunión. Por eso creo que es una oportunidad, y creo también, después de 50 años de recorrer un camino de diálogo, sobre todo cuando hemos logrado superar las divergencias cristológicas con las iglesias copta, siriana, armenia, donde hemos restablecido los vínculos de caridad con las iglesias ortodoxas, donde estamos en tren de tratar de clarificar las divergencias que se pueden darse en la comprensión de la Iglesia y cómo expresar a nivel universal la unidad visible. Creo que es un deber de justicia poder conocer un poco más esto. Muchas veces por los medios tenemos la imagen de los encuentros, el lenguaje de los gestos, donde tanto
su momento Papa Pablo VI, más tarde Juan Pablo II, luego Benedicto XVI, hoy Francisco, se han acercado y se encuentran con los patriarcas de las distintas iglesias. Lo que ellos realizan no es para ahorrar al resto de los cristianos transitar el camino que debe, sino precisamente ejercen una ejemplaridad sobre cada uno de nosotros de un camino de encuentro y de comprensión, porque creemos en la unidad del don que Jesús nos ha ofrecido, que todos tenemos que realizar. Así que ojalá estos encuentros, donde conocerán más a cada uno de los obispos, donde cada uno de ellos nos hará presente su propia identidad y cómo la viven en nuestro país, sea un momento verdaderamente enriquecedor. Muy bien, les agradezco este espacio y les deseo que sea un curso, un modo de conocer estas tradiciones que sea verdaderamente fructífero para todos. Bueno, agradecemos al padre Jorge Scampini por su exposición. También a todos los que siguen sumándose, muchos de distintos lugares de la Argentina, Longchamps, Rosario, Merlo Moreno, Corrientes, Chaco, Salta, también de otros países de América Latina, Chile. Estamos recogiendo las preguntas que ustedes nos están haciendo llegar, para que las puedan tener nuestros expositores y al final generar un momento de intercambio y de enriquecimiento también con el público que nos sigue muy atentamente. Le voy a dar la palabra al licenciado Marco Galo. Marco Galo es el director de nuestra Cátedra Pontificia de la Universidad Católica Argentina. Así que adelante. Gracias, buenas noches, buenas tardes a todos. Lo que yo quiero un poco comentar hoy de manera muy sintética es dar un poco un pantallazo y delinear lo que ha sido las relaciones que los últimos pontificados han tenido con las iglesias orientales, especialmente a partir da Juan Pablo II, passando rapidamente per Benedicto XVI y terminando con Papa Francisco. Seguramente tenemos que tener presente que el eje de estas relaciones tiene un origen, o cuanto meno un fundamento grande, en el Concilio Vaticano II, particularmente en el decreto del 21 de noviembre de 1963, así dicho Unitatis Redintegratio, más conocido vulgarmente como el decreto sobre el ecumenismo. En este decreto los padres conciliares, es un documento muy denso. Yo quiero simplemente extraer una breve citación. Sin embargo, dice el documento, las divisiones entre los cristianos son un obstáculo para que la Iglesia lleve a cabo la plenitud de la catolicidad, que le es propia en aquellos hijos que, incorporado a ella, ciertamente por el bautismo, están, sin embargo, separados de su plena comunión. Incluso se hace más difícil para la propia Iglesia expresar la plenitud de la catolicidad bajo todos los aspectos en la realidad misma de la vida. O sea, el tema de la catolicidad es un tema muy fundamental en la preocupación de los padres conciliares. Recordémonos que la palabra católicos quiere decir universal. Y entonces, tanto que es un tema que muchas iglesias orientales han tomado en sí mismas, ¿no? Muchas iglesias son iglesias católicas, apostólica armenia, otra también. O sea, la catolicidad es un rasgo fundamental. Muchas veces hay, en cambio, en la historia de la iglesia, ha sido como un término restrictivo, ¿no? En cambio, ya los padres conciliares, hablando
del tema de la catolicidad tienen un anhelo grande en la búsqueda de una unidad para conquistar, para volver a tener. Y este documento conciliar nacen muchas cosas. Nace en aquellos tiempos, hablo del 1961, por parte de Juan XXIII, el Secretariato por la Unión de los Cristianos, que será liderado por el Cardinal Bea, y una cosa que me parece importante recordar es cómo la necesidad por parte de la Iglesia Católica de construir un diálogo es ya presente nel Concilio. Nel Concilio, sabemos, estarán presentes algunos observadores de las iglesias, vendrán algunos representantes del Patriarcado de Moscú, estará Zacca primero Uás, que fue después el patriarca de la Iglesia Sirio-Ortodoxa, y otros representantes de la Iglesia Oriental. Y esto es un hecho muy importante, muy significativo. Yendo un poco rápidamente, quiero comentar cómo la grande preocupación de Juan Pablo II, que es un po' el primero de los tres papas que voy a hablar, siendo también un papa que viene de Oriente, un papa polacco, è proprio costruir este diálogo que el Vaticano II había fuertemente lanzado. Juan Pablo scrive nel 1985 la encíclica Slavorum Apostoli sobre Oriente Cristiano y sobre la herencia de los apóstoles de los eslavos, Cirilo y Metodio. Y esta encíclica, digamos, es una encíclica donde obviamente se enfrenta toda la obra evangelizadora de los santos médicos Cirilo y Metodio, ed è un'enciclica che, diciamo, dà la possibilità a Karol Wojtyla de recordar cómo proprio unos años antes, l'enciclica del 1985, en el 1980 había comenzado un feliz, como dice el mismo Juan Pablo, un feliz y prometedor diálogo teológico entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa en la isla de Patmos. Luego, en la encíclica, Papa Juan Pablo habla como el movimiento ecuménico que había nacido de alguna manera necesitaba como un sustento también por lo que significaba algunas figuras que podía atraer y elige la figura proprio de los dos Cirillo y Metodio come autentico precursore del ecumenismo. Dice Juan Pablo nell'encíclica, por haber querido eliminar o disminuir eficazmente toda verdadera división o incluso solo aparente entre cada una de las comunidades pertenecientes a la misma iglesia. En efecto, la división que por desgracia tuvo lugar en la historia de la iglesia y desafortunadamente continúa todavía, contraddice abiertamente la voluntad de Cristo, es un escándalo para el mundo y daña la causa santísima de la predicación del Evangelio a todos los hombres. Juan Pablo II habla del escándalo, la falta de unidad en la iglesia. Y más adelante, un poco es muy significativo
un párrafo dedicato al Evangelio y la cultura. O sea, come los mismos padres slavos, Cirillo y Metodio, de alguna manera contribuyen en su unidad, en su evangelización de la cultura, a construir, a llegar a tener una formación de las comunes raíces cristianas de Europa. Raíces, dice Juan Pablo, por su solidez y vitalidad que constituyen una de las más firmes puntos de referencia del que no puede prescindir todo intento serio para recomponer de modo nuevo y actual la unidad del continente. Dice que Cirillo y Metodio son como los eslabones de unión o como un puente espiritual entre la tradición oriental y la occidental, que confluyen en la única gran tradición de la Iglesia universal. Usa una palabra muy interesante, dice, y para nosotros son paladines y a la vez patronos del esfuerzo ecuménico de las iglesias hermanas de Oriente y de Occidente. Mediante el diálogo y la oración, la unidad visible en la comunión perfecta y total, unión que no es absorción ni tampoco fusión. Entonces, esta encíclica, digamos, presenta, da un sustento teologico a quello che era el desarrollo inicial que se había comenzado con el documento conciliar, el decreto sull'ecumenismo. Más adelante, Juan Pablo, esto tenemos que considerar que dentro de esto hay muchos encuentros con representantes, visitas. Por ejemplo, crece después del grande encuentro que estuvo en el 65 entre Pablo VI y el patriarca Atenágora de Constantinopla, la visita con Demetrio, el sucesor de Bartolomé, entre Juan Pablo II y el patriarca de Constantinopla, y tantos otros encuentros. También algunos encuentros donde se establecen algunas declaraciones importantes a que el padre Scampini hizo referencia para terminar con las controversias cristológicas. Ora, nel 1995, es decir, 10 años después, quindi también un contexto histórico cambiado, porque son los años después de la caída del muro, quindi il cambio nell'est europeo. Tenemos que tener presente que todas estas iglesias son iglesias nacionales, autocéfalas, y entonces, a excepción, digamos, de la iglesia del Patriarcado di Costantinopla, il quadro histórico y mundial ha cambiado. No existe más la Unión Soviética, las iglesias han recuperado, sobre todo el Patriarcado de Moscú, una nueva libertad, y Juan Pablo II vuelve con una carta apostólica, que es la carta que hemos citado en la introducción a este ciclo, que es la Orientale Lumen del mayo del 95, que viene escrita in occasione del centenario della Orientialum Dignitas de León XIII. En esta carta apostólica, Juan Pablo vuelve a hablar de la importancia del conocimiento por parte de los católicos del patrimonio de la iglesia, de las iglesias orientales. La venerable antigua tradición de las iglesias orientales forma parte integrante del patrimonio de la Iglesia de Cristo. La primera necesidad que tienen los católicos consiste en conocerla para poderse alimentar de ella y favorecer cada uno
en la medida de sus posibilidades el proceso de unidad. Y una cosa que quiero recordar de esta carta es, en un tiempo en que se admite cada vez más que es fundamental el derecho de todo pueblo a expresarse de acuerdo con su patrimonio de cultura y de pensamiento, la experiencia de la diversa Iglesia de Oriente se nos presenta como un ejemplo autorizado de inculturación bien realizada. O sea, vuelve el discurso come ya se presentaba en el Slavorum Apostoli, el tema de la inculturación, la relación entre educación y cultura. Evangelización y cultura, perdón. Evangelio y cultura. Una cosa che Papa Juan Pablo II subraya è come, digamos, del conocimiento puede crecer el encuentro. Dice, el pecado de nuestra división es gravísimo. Siento la necesidad de que crezca nuestra disponibilidad común al Espíritu, que nos llama a la conversión, a aceptar y reconocer al otro con respeto fraterno y a realizar nuevo gesto valiente, tocado por la gloria de Dios. Este hombre transformado por el amor es el que los discípulos contemplaron en el Tabor, el hombre que todos nosotros estamos llamados a ser. Quindi Papa Juan Pablo II habla de esta necesidad fuerte, urgente, del conocimiento de que el patrimonio de las iglesias orientales. Y más allá, comienza, porque será, digamos, los años en que lo hablará con mucha más fuerza, el tema del martirio. La común experiencia del martirio y la meditación de las actas de los mártires de cada iglesia, la participación en la doctrina de tantos santos maestros de la fe, en una profunda circulación y participación, refuerzan este admirabile sentimiento de unidad. Nella carta también el Papa vuelve a recordar la experiencia del monaquismo. No tenemos que olvidar, Padre Scampini me parece que lo ha comentado anteriormente, come del monaquismo, de la experiencia monástica, l'Occidente se empapa. San Benito, que es el primer padre del monaquismo occidental, retoma toda la experiencia del monaquismo oriental de Antonio, de los padres del desierto y de la iglesia copta. Una otra cosa que yo quiero recordar es el primer viaje de un pontífice romano a una tierra ortodoxa. Juan Pablo II è il primer papa che pisa la tierra di una iglesia ortodossa, che è il viaje 1999 a Rumania, donde Juan Pablo de alguna manera hace un paso muy importante, porque ir, digamos, a encontrarse con el patriarca, en aquel tiempo el patriarca Teoctist, es un hecho di grande relevancia. En el encuentro con el patriarca, la iglesia rumana è un'iglesia autocefala, un'iglesia nazionale come la Sota Iglesia dell'Est. Juan Pablo II de alguna manera tiene el camino abierto porque el año anterior, en 1998, proprio in Bucarest, con la Iglesia Ortodoxa rumana y la comunidad de Sant'Egidio se desarrolla la oración por la paz mundial. Y allá participa muchísimo patriarca de la Iglesia Orientale y de alguna manera se abre un camino fecundo para que el Papa pueda viajar el año sucesivo a Bucarest y a Rumania. Il patriarca nell'incontro a
a Bucarest, se firma además un importante documento, digamos, una declaración común con el patriarca, sobre todo, y esto también es una novedad, porque son la Iglesia Católica y una Iglesia Ortodoxa, sobre la urgencia de la paz en los Balcanes. Son los años de la guerra de los Balcanes, entonces hay en este sentido una declaración que tiene una fuerza muy especial, ¿no? Sucesivamente, digamos, estará, esto lo hablamos ya anteriormente, la grande celebración ecuménica jubilar del 2000 para los mártires, con la presencia de muchos representantes ortodoxos, quindi este diálogo crece a la luz de los mártires del siglo XX, y en el 2003 el patriarca Teoctist de Rumania inaugura, después de una visita en Vaticano a Juan Pablo, el santuario de los nuevos mártires en San Bartolomé a la Isla, que hoy es un santuario de los mártires ecuménico. Esto también es un hecho que, digamos, revela cómo el ecumenismo, la relación con las iglesias orientales, con Juan Pablo II, tienen digamos, un importante, diríamos, con todos los problemas, porque quizá Juan Pablo II tenía el sueño de poder ir a Rusia, también el frustrado encuentro en Tierra Santa con todos los líderes ortodoxos no fue posible, digamos, pero de alguna manera, bajo el tema del martirio, crece esta, podríamos decir, búsqueda de la unidad en la diversidad, en un respeto profundo, en una amistad que crece y que será luego profundizada por Papa Francisco. De Benedicto quiero solo recordar muy rápidamente, también porque el tiempo no lo permite, el documento post-sinodal del Sínodo de Oriente Medio que él dedica en el 2012, donde sobre todo a esta preocupación de todas las iglesias de Oriente, también de la Iglesia Católica, por la situación en que ya comienzan a vivir por la, digamos, el éxodo de los cristianos de Oriente, de sus países, el comienzo de la guerra en Siria y todos los problemas que ya hoy conocemos bien. Hablando de Papa Francisco, quindi dell'attuale pontificato, podemos decir que las relaciones de Papa Francisco con la Iglesia orientale e su ecumenismo en su conjunto podríamos definirlo come l'ecumenismo dell'amistà. Cardinal Casper, una vez en un encuentro, ha esattamente usato este término, ¿no? Porque no hay que recordarlo que Papa Francisco ha construido, cuando era arzobispo de Buenos Aires, muchas relaciones ecuménicas con las iglesias ortodoxas orientales. Pienso con la iglesia armenia, con Monsignor Muradian, que además podremos escuchar, con cui ha construido anche una amistad personal, o pienso con Monsignor Platón del Patriarcato Ruso, con Monsignor Tarasio, representante de Constantinopla. Todas estas relaciones en este laboratorio muy significativo, diríamos casi único que representa Buenos Aires y la Argentina, han ayudado seguramente Papa Francisco a, digamos, ampliar sus relaciones ecuménicas a nivel mundial. No es casual que en la entronización del Papa eran presentes muchísimos representantes de la Iglesia ortodoxa, particularmente estaba presente a su entronización también Bartolomé, con que también él ha construido una amistad muy fuerte, muy grande en estos años. Y otro gesto
que sabemos que nuestro Papa Francisco es un hombre de símbolo, de gesto, que dice mucho, se ha presentado al mundo como obispo de Roma. Y esto en el mundo ecuménico es un hecho fundamental, ¿no? Porque ser obispo de Roma es decir, poner primus inter pares, primo entre pares. Quindi, digamos, la sensibilidad ortodoxa oriental ha recogido este gesto, podríamos decir, de humildad que Papa Francisco ha efectuado. Y luego esto se ha traducido en gesto concreto, en encuentro. El tiempo ahora no me lo permite, pero quiero simplemente recordar algunas cosas, recordar los viajes que Papa Francisco ha efectuado a diferentes iglesias. El año pasado, por ejemplo, a Bulgaria y a Romania, nuevamente recordando también el viaje de Juan Pablo II, el viaje en el 2016 a Georgia, quindi también con el patriarca de Georgia, el viaje en el 2014 a Turquía y nuevamente el encuentro, diferentes encuentros que él ha tenido con Bartolomé de Constantinopla, haber asumido el tema de la defensa del ambiente, la Laudato Si, la primera vez que una encíclica habla di un rappresentante oriental, habla di Bartolomeo, della importanza di come il patriarcado de Constantinopla sempre tuvo este interés, esta preocupación pastoral por la defensa del ambiente, y esto es tan así que, siguiendo el ejemplo de Bartolomé, Papa Francisco, come sappiamo, già desde 3 años, me parece, ha declarado el 1 de septiembre come día por la oración por l'ambiente, por la defensa, por la defensa de la creación. Y entonces, digamos, son todas estas relaciones amistosas, ma que luego tiene anche gestos concretos. Pienso el encuentro que il Papa ha organizzato nel viaje a Lesbo nel 2016, lugar de infierno de los migrantes que escapan de las guerras y de la desertificación, siempre con el Bartolomé, con el patriarca de Constantinopla y con el arzobispo griego, haciendo una declaración común a favor de los inmigrantes. Entonces, buscando también algunas acciones concretas, siendo la voz de lo que no tienen voz. Y esto ha sido muy significativo porque se ha hecho a nivel ecuménico. Otro tema que ha retomado de Juan Pablo II, el tema del martirio, el ecumenismo de la sangre. Bergoglio, sabemos, ha siempre tenido una sensibilidad muy grande hacia el martirio cristiano, de los católicos también, porque hay una tradición también de la misma congregación de que proviene, de los jesuitas, por el tema del martirio. Entonces, esto también lo ha, de alguna manera, empapado anche nella relazione ecuménica. En cada viaje que él hace, siempre recuerda a los mártires de las iglesias orientales donde él ha ido. Entonces, come decir, è un poco come il billete de presentación del Papa a todos los representantes de las iglesias que él encuentra. En este sentido, él ha organizado, proprio por el tema también de la situación que hoy se vive en Oriente Medio, después de la guerra en Irak, la situación terrible que vimos en Siria, y ahora la situación difícil de desestabilización en Líbano, este gran encuentro que él organizó en Bari nel 2018 con todos los patriarcas orientales. La imagen del ciclo retoma proprio un momento dell'orazione ecumenica con todos los patriarcas en la catedral de Bari in Italia,
proprio come simbolo Bari de este puente entre Oriente y Occidente. Entonces, digamos que podríamos decir, para finalizar un poco el discurso, como Papa Francisco ha, como hijo del concilio, profundizado lo que Juan Pablo II ha comenzado con los viajes, con los encuentros, con la amistad, con declaraciones conjuntas, ma gesto concreto frente a las nuevas grandes desafíos, como el tema, por ejemplo, de los refugiados, o como el tema más general de la pobreza. En estos años se han multiplicado las acciones entre las diferentes iglesias, no solo como a nivel teológico, ma sobre todo como acción concreta hacia los estratos más pobres de nuestras sociedades. Gracias. Agradecemos muchísimo la exposición del licenciado Marco Galo, que nos ha dado un panorama sumamente completo y abarcativo del magisterio de la Iglesia y el ecumenismo en prácticamente 60 años, ¿no? Así que muy completo. Realmente llegan muchos comentarios a la página, bueno, agradeciendo las exposiciones, valorizando las explicaciones, también haciendo comentarios, bueno, sobre experiencias personales vividas en relación con las iglesias. También muchos por ahí solicitan si hay disponible algún documento escrito o alguna producción sobre esta conferencia. Lo que les podemos decir es que esta charla está siendo grabada y va a estar disponible en el canal de YouTube uca.arg. Como, bueno, ya estamos bastante avanzados en tiempo, quisiera darle la palabra al padre Gustavo Boquín, que además tiene otro compromiso y tendría que retirarse. No sé, padre Gustavo, si de algún comentario que te he hecho llegar del público quisieras cerrar alguna idea. Sí, esta es una primera aproximación que tenemos a las iglesias orientales. Por supuesto que no terminamos en este primer curso, sino que tenemos justamente la idea de continuar el año que viene con otras iglesias orientales unidas en comunión plena con Roma, o una comunión parcial, pero ciertamente es una primera aproximación para ir conociéndonos y descubriendo toda la riqueza que tienen estas tradiciones religiosas, que hacen justamente contemplar el misterio de Cristo en toda su plenitud, un misterio que siempre nos excede, más lo que no sabemos que lo que sabemos del misterio del Señor y, por supuesto, del Padre y del Espíritu. Por lo tanto, invitarlos a seguir participando y también a conocer cada vez más la doctrina, la teología, la espiritualidad que estas iglesias nos ofrecen. Así que muchísimas gracias por la participación. Muchas gracias, padre Gustavo. Agradecemos también tu presencia en este día y en esta charla. Hay sí una pregunta que nos hicieron entre las tantas que hicieron llegar en el público, que me parecía interesante compartirla, y tiene que ver con cómo se podría, de alguna forma, desde la catequesis, esto por ahí involucra a la catequesis, parroquial, pero también a la catequesis por ahí desde los movimientos, sensibilizar a los jóvenes, a los niños, sobre este tema tan importante, ¿no? del ecumenismo, y empezar a vivir, digamos, la comunión y la unidad ya desde la formación temprana, ¿no? No sé si sobre esto quieren hacer algún comentario. El micrófono, Marco, por favor. Sí.
Marco, perdón, el micrófono porque no se te está escuchando. Sì, no, decía que una cosa que podemos tener presente è il tema dell'osicono, a que antes Ricardo hacía referencia. Por ejemplo, en algunas iglesias, pocas, ¿verdad? Pero existe también, se ve en algunos, en cambio de la tradicional Via Crucis, algunos iconos que obviamente retoman la Via Crucis, pero digamos, es una nueva, digamos, posibilidad de conocer a través del arte la espiritualidad oriental y ortodoxa. Nosotros tenemos bellísimas, digamos, representaciones occidentales de la Virgen María, Rafael, Piero de la Robbia y todo otro, pero tenemos también la tradición oriental, pienso la Trinidad de Rublov, digamos, y otras iconas dedicadas a María que son bellísimas, que quizá, me acuerdo que el ya metropolita de Rusia, Ignatius, organizó hace poco, el año pasado, 2 años atrás, en la UCA, una muestra de iconas. Esto, por ejemplo, puede ser una primera aproximación de acercamiento de los jóvenes al otro tema, también quizá Ricardo también lo puede comentar bien, es todo el tema de la producción espiritual rusa, porque il cuento di un peregrino russo è anche un libro di letteratura e di spiritualità, ma è muy lindo, è muy chiquito, quindi uno lo puede anche leer en el colectivo, para decir. Ahora no sé en este tiempo de pandemia, pero en casa. Hay mucha, digamos, libros espirituales muy breves, pero muy lindos, que pueden ser un primer contacto con el mundo oriental. Penso l'icono e los textos de espiritualidad de los padres de la iglesia, toda la experiencia monástica es fantástica, es bellísima del mundo oriental. Entonces, esto puede ser seguramente pensar en la escuela cuando se presentan textos, poder, ecco, también no solo presentar, no sé, San Agustín, todo nuestro santo occidentale, ma comenzar a dar alguna migaja también de la espiritualidad oriental. Sí, Ricardo. Gracias, Pablo. Bueno, Marco un poco me sacó las palabras, pero iba a decir algo muy parecido. Si uno se fija, por ejemplo, en las catequesis de las catedrales o las catequesis de la iglesia, es una catequesis de la imagen, que es lo mismo que pasa en las escuelas. Digo, en una escuela en el nivel primario o el nivel inicial, es una catequesis a partir de la imagen. Es la vía estética la que introduce en el misterio. Luego vendrá la reflexión y la profundización de la fe, el diálogo con la otra tradición religiosa, pero primariamente es la imagen. Por eso el icono es tan rico como para empezar. Yo diría, nosotros habitualmente, uno que ya es grande, quizás primero dice, bueno, a ver, necesito formarme, pensar, razonar, luego va hacia el camino ético, el modo de vida, y termina en la contemplación de algo bello. Bueno, me parece que en cuanto a la enseñanza es justamente al revés. Se debe empezar por el camino de la belleza. Una vez que se llega al camino de la belleza, tratar de descubrir la riquísima espiritualidad que tiene toda la tradición oriental. Marco mencionó, lo había mencionado también antes, los relatos de un peregrino ruso, que es una obra muy bella, corta además, no es un libro gigante, sino que es muy breve, y yo no sé si seguirá estando, pero el antiguo editorial Patria Grande lo tenía, la edición de relatos de un peregrino ruso, su padre espiritual. También se consigue, vi alguna pregunta aquí, la Filocalia también se consigue, la editó hace unos años editorial Lumen, no sé si hay alguna otra versión, y también hay muchos libros de espiritualidad oriental, por ejemplo, que sacó en su
un momento, estoy pasando el chivo, parece Editorial Paulinas. Hay muchos libros de espiritualidad oriental. Yo lo tenía, lo muestro acá simplemente, en realidad este es de Claretiana, un libro, vuelvo con algo más personal, pero me cambió la vida, es este libro de aquí, que es la invocación del nombre de Jesús, hecho, como dice así, por un monje de la Iglesia Ortodoxa. Como verán, es muy chiquito, es bellísimo. Este libro me introdujo en toda esta espiritualidad. Y después terminar con la teología, absolutamente después, en donde lo dijo Marco, lo dijo el padre Gustavo Boquín, lo dijo Scampini, las diferencias teológicas hoy en día son mínimas, son de acentuaciones. Las mayores diferencias que podemos encontrar, además ciertamente del rito, que en realidad no es una diferencia, sino que es una riqueza el rito, totalmente una riqueza, la tradición y la cultura. Las pequeñas diferencias que podemos encontrar es en temas de la organización eclesiástica y algunas que otras cuestiones. Son acentuaciones, pero dogmáticamente diría que son mínimas. Por eso el camino me parece que es el estético, el ético y el teológico en ese orden. Yo quisiera agregar una cosa a lo que comentaba Ricardo, quizá que puede ser útil como bibliografía. Hay algunos estudios del padre Luis Glinka sobre las iglesias orientales, me parece Lumen, ahora no me acuerdo bien la editorial, que son muy interesantes, que el padre Glinka ha trabajado mucho propio sobre la difusión de los escritos de espiritualidad, pero también de historia sobre iglesias orientales. Aquí puede estar interesado a profundizar, le aconsejo los libros del padre Luis Glinka. Muchas gracias a ambos. Les comento también que en nuestro público tenemos gente realmente muy conocedora del tema, pero también tenemos gente que por ahí se está aproximando por una sensibilidad o un interés, o también, bueno, porque a lo mejor ha sentido este llamado a conocer más. Esta pregunta es dirigida para Marco, pero puede involucrarlo también a Ricardo, del magisterio o de documentos que sean, muchos Marcos vos los has mencionado, pero por ahí para repetirlo a nuestro público, que sean como fundamentales, ¿no? para entrar en esta cuestión de la comunión con las iglesias orientales. El micrófono, Marco, por favor. Diría, ante todo, il decreto dell'ecumenismo, che uno può incontrare nel documento del Consiglio, la Unitatis Redintegratio, o decreto dell'ecumenismo, che è il documento fundante, diciamo, sobre il tema delle relazioni con las iglesias, la otra iglesia cristiana. Luego, il documento di Juan Pablo II, la carta enciclica Slavorum Apostoli sobre Cirillo e Metodio dell'85, esto lo pueden encontrar nel sito in Vatican Va tranquillamente, e lo mismo la Orientale Lumen del 95. Luego, sobre, se pueden ver todos los, están también todos los trabajos sinodales y la exhortación postsinodal de Benedicto sobre la Iglesia en Oriente Medio del 2012, proprio poco tiempo antes del final del pontificado di Benedicto, y sobre Papa Francisco, yo pienso que es muy interesante poder ver, por un lado, las homilías que él hace en los diferentes viajes, que no hay un documento sintético, almeno hasta hoy, sobre Oriente. Sí, hay algunas, seguramente, lo decía antes, alguna referencia en la Laudato Si, en la encíclica Laudato Si, sobre todo al patriarca Bartolomé di Costantinopla, pero es interesante, son muy ricas las homilías, los discursos que él hace en los viajes, Georgia, Armenia, Turquía, Rumania y Bulgaria que antes comentaba. Gracias, Marco. Y esta pregunta tal vez para Ricardo, de alguien que está... ¿me escuchás, Ricardo? ¿Sí? Es sobre un tema justamente que tiene que ver, que vos trataste el tema de la iconografía,
y nos pregunta una persona del público sobre la controversia por ahí con Oriente, sobre el tema de la iconografía, el lugar que ocupa, ¿no? Si se hace una adoración o no del ícono. Bueno, esta cuestión, ¿no? Que quisieran que aportes un poquito de luz desde la teología sobre eso. Sí, a ver, primero aclaro que no soy un experto en la materia. Eso me parece, experto es el padre Scampini. Lo mío va por el lado más del gusto personal y de la espiritualidad. Mi especialización teológica va por otro lado, pero algo puedo decir. Primero lo fundamental, no adoramos una imagen. La adoración siempre es a Dios. Creo que lo comenté en su momento, que el ícono es una ocasión para el encuentro con Dios, pero no estamos adorando a ese ícono, o sí, no le rendimos culto a las imágenes. Eso me parece muy claro. Y otra cosa que quizás esté asociada con esto, y quizás también la pregunta pueda ir por ahí, a veces alguien me ha preguntado, bueno, entre este método ascético, si se quiere, cristiano, de tradición oriental, y un método o la ascesis propia, si se quiere, por ejemplo, del budismo o de otras tradiciones orientales no cristianas. Y yo diría simplemente el tema de lo que se busca. Frente al budismo, o más bien el budismo lo que busca básicamente es tratar de evitar el deseo para evitar el dolor. Es decir, es la fuga del mundo para evitar el dolor por el mundo. Básicamente el dolor no solamente a todo lo que puede provocar, sino el dolor a la muerte. Bien, en cambio aquí lo que se busca es tratar de, como decía recién en una cita, que dejar entrar a Dios en la vida. Es decir, la práctica ascética tiene el fin de encontrarse con Dios y no superar el dolor. ¿Sí? Me parece que el fin, yo en un momento dije, es un medio esto, no es un fin. En una práctica ascética de otras confesiones, o más bien del budismo, que tampoco es una religión propiamente, es una filosofía, el objetivo es simplemente que desaparezca el dolor. Y algo importante también, todo lo que tiene que ver con los mantras o la invocación, en este caso del nombre de Jesús, también es muy diferente a lo que sería algo hinduista. Si bien el lenguaje es ciertamente familiar, pero es cosa distinta. Aquí es un encuentro personal con el Dios personal, lo cual le da un carácter absolutamente distinto. Una relación de diálogo, una relación de amor que no se encuentra en otra tradición religiosa. Bueno, no sé si eso más o menos responde. Muchas gracias, Ricardo. Seguramente los ecos del público nos dirán si lo has respondido, pero nosotros, o al menos yo, me siento respondido. Bueno, no sé si desean agregar algo más. De nuestra parte, agradecerles no solo su disponibilidad, sino también la profundidad y la exhaustividad en el tratamiento de los temas. Es lo que nos llega a través de los comentarios que está haciendo el público. La verdad que hay un entusiasmo muy grande con el inicio de este ciclo, así también nos lo hacen saber, y queremos decirle a la gran cantidad de gente que nos está siguiendo y que se ha mantenido sin prácticamente moverse, porque el número de espectadores se mantiene exactamente ahí desde que iniciamos, que este ciclo continúa. Y precisamente el próximo encuentro lo tenemos exactamente dentro de 7 días, cuando a esta misma hora, 18:30 horas, nos acompañe Monseñor Josif Bosch, de la Iglesia Ortodoxa Griega de Constantinopla. Y de paso, ya les comento,
cómo sigue el programa, que también lo pueden encontrar en la página web de la UCA, uca.edu.ar/ICU, o bien en posgrados, o bien en la home. Seguirá el 18 de septiembre, también siempre en día viernes, en este mismo horario, 18:30, con la presencia de Monseñor Isaac Muradián de la Iglesia Apostólica Armenia. El 9 de octubre, con la presencia de Monseñor Crisóstomo Gasali de la Iglesia Siriana Ortodoxa de Antioquía. Y el 6 de noviembre, con la presencia de Monseñor Santiago El Curí de la Iglesia Ortodoxa Griega de Antioquía y Alejandría. Y también a los muchos de los que nos han hecho llegar el comentario sobre los ritos orientales que están bajo el ordinariato del arzobispo de Buenos Aires, digamos, bajo el ordinariato latino. También les queremos decir que como este es el comienzo de un ciclo, hay mucha expectativa en seguir incorporando y seguir sumando representaciones. Seguramente, si Dios lo permite, en la continuidad de este ciclo, podremos hacerlo. Recogemos todas las inquietudes y comentarios que nos han hecho llegar. También les comento dos cosas más para los que han también manifestado deseos e interés en profundizar en el conocimiento de las cuestiones que tienen que ver con la teología que me enseñó el padre Gustavo Boquín y referidas a la Sagrada Escritura. El 4 de septiembre comenzará justamente un ciclo de aproximación a la lectura de la Sagrada Escritura. Ahí tendremos a un profesor del Instituto de Cultura Universitaria, doctor Leandro Verdini, que justamente ha diseñado un curso de introducción a la Biblia bien a medida de las inquietudes y necesidades del público que tanto conoce la Biblia como de aquel que quiere profundizar en su conocimiento. Y por último, les comento que el jueves de la semana que viene, a las 18:30, también por este mismo sitio, uca.edu.ar/ICU Vivo, tendremos el comienzo de otro ciclo, que es el ciclo de espiritualidades contemporáneas, en la cual tendremos la ocasión de ir también conociendo, así como el siglo XX, nos decía Marco, fue el siglo de comenzar a transitar la plena unidad con las iglesias orientales, también ha sido un siglo rico en el surgimiento de nuevos caminos para la búsqueda de Dios, ¿no? Y de nuevas respuestas para el hombre en sus ansias e inquietudes. Así que tendremos la ocasión de, en este ciclo de un jueves por mes, ir profundizando en distintas espiritualidades. El 20 de agosto será el turno del Movimiento de los Focolares, que presenta su espiritualidad en el marco del centenario del nacimiento de su fundadora, Chiara Lubick. Y bueno, tendremos también otras espiritualidades que nos acompañarán, la del Movimiento Apostólico de Schoenstatt, en la figura del padre Kentenich, la de la comunidad de San Egidio, como ha mencionado Marco, que es también un movimiento fundado por Andrea Riccardi que trabaja en el tema de ecumenismo, así que puede ser una buena ocasión para reconciliar los dos intereses, ecumenismo y espiritualidad. Y por último, el movimiento, o digamos la obra iniciada por San José María Escrivá, el Opus Dei, la prelatura del Opus Dei. Toda esta información la tienen disponible en nuestra página, uca.edu.ar/ICU. Son ciclos a los cuales se accede de manera gratuita y libre a través del streaming de la página de la UCA, pero les sugerimos inscribirse porque de esa manera les vamos a ir informando sobre cada encuentro y también acercándoles información de otros ciclos que puedan ser de interés para ustedes. Así que no sé si Marco o Ricardo quieren agregar algo más, pero de nuestra parte ha sido un placer enorme contar con ustedes. Y bueno, los invitamos a seguir ahí y acompañarnos, que esto recién empieza. Muchas gracias y buen fin de semana.